Listo, ahora sí creo que ya está grabando. Sí, ya. Ok, bien, entonces nos quedamos justamente en ver medidas de posición que eran los cuartiles, fue el que vimos la vez pasada, y como tal todo el tema se llama cuantiles porque decíamos que la serie se puede dividir en quintiles, deciles y percentiles, ¿no? Particularmente vamos a ver, o bueno, estamos viendo esto con la serie larga que teníamos, porque pues esa misma es la que podemos dividir en todos estos, ¿no? Una serie más pequeñita de 30 datos, de 50 datos, pues sería ocioso dividirla en deciles y pues aparte ni siquiera podríamos dividirla en percentiles. Entonces, lo que vimos nosotros la vez pasada son en particular estas, ¿no? Donde si ustedes recuerdan, solamente lo que hacíamos es primero encontrar la posición y la posición pues obviamente se iba a dividir entre 4 porque lo que estábamos haciendo es dividir nuestra serie completa entre 4 para encontrar esos cuartiles. Lo que vamos a hacer ahora entonces es esta de quintiles, vamos a calcular 1 o 2 de deciles y también vamos a calcular, bueno, ustedes ya lo van a calcular, o bueno, cada uno de nosotros va a calcular un percentil, para saber cómo estaría o dónde se encontrarían. Aquí, bueno, obviamente podrían calcularse entre 100 los datos. Por ejemplo, si hablamos de los millones de habitantes de México, pues es muy útil, ¿no? Estos dos, tanto el decil como el percentil. Por ejemplo, estos son los percentiles de ingreso y gasto de los hogares, que justamente lo que se hace es dividir en 10 grupos, ¿no? Todos los datos que tienen de población para identificar cada uno de los cuartiles en relación a su nivel de ingresos, que sería esta gráfica marca como tal el nivel de ingresos, y cómo se reparte la población entre esos 10 niveles de ingreso, ¿no? Entonces, se usa mucho para analizar justamente cómo va evolucionando la desigualdad, ¿no? Se analiza, por ejemplo, cuánto más crece cada uno de estos deciles en cuanto a cantidad o cuanto a nivel de ingreso, y además también se analiza qué tanto se van engrosando más cada uno de ellos, ¿no? Es decir, a lo mejor un año no crecen tanto los que tienen un mayor nivel de ingreso, pero su nivel de ingreso sí, ¿no? O sí crece su nivel de ingreso de los más pobres, pero como tal no crecen en número. Entonces, para ese tipo de análisis nos sirve y también, por ejemplo, para analizar hacia dónde van las políticas económicas que se diseñan, ¿no? Por ejemplo, pues ya se elige, bueno, ya vemos que son tantas personas o tantos millones de personas las que se localizan en los niveles más bajos de ingreso. Entonces vamos a generar una política pública específica para ellos, ¿no? Ya sabemos cuántos son, si acaso tendremos que buscar dónde están, y entonces para ellos se diseña. O a lo mejor una de promoción del empleo que está enfocada desde el segundo hasta el sexto cuartil, decil. O a lo mejor tomar una decisión en cuanto a modificar algún impuesto, pero que solamente grave o solamente impacte a los últimos deciles de ingreso, ¿no? Entonces, para eso nos sirve justamente este asunto de calcular los deciles. Este es un dato, bueno, no un dato, unas series que tenemos en INEGI, que justamente nos marca cómo se han movido estos deciles de ingreso corriente, a medida que han pasado los años, ¿no? De 2008 a 2016, es decir, en 8 años, y nos dice a precios constantes, a precios de 2016, para que efectivamente podamos comparar, ¿no? Los niveles de ingreso y gasto sin que implique o sin que impacte la inflación. Entonces, a ver, rápidamente díganme ustedes qué ven, qué es lo que ha pasado con esos deciles de ingreso a lo largo de esos 8 años. Como... Van aumentando el modelo, ¿no? ¿Cuáles? El modelo estadístico.
Aumentando. Ok, pero de forma, ¿cómo podemos decir? Independiente, ¿cómo se están modificando esos deciles? Porque si lo vemos al interior, la evolución de cada uno de ellos ya es diferente. Este valor como tal sería el ingreso promedio que tiene este decil. Es decir, el decil más bajo en promedio gana alrededor de 6,270. Recordamos que es por hogar, ¿no? Es decir, en un hogar puede ser que haya solamente una persona que percibe ingresos o puede ser que haya más de una persona que percibe ingresos, pero en conjunto el hogar recibe en promedio este nivel de ingreso. Y si ven, por ejemplo, aquí, ¿no? A través de los años, este que es el nivel de ingreso más bajo, sí ha evolucionado en cuanto a su nivel de ingreso, particularmente, por ejemplo, en el último año, que es 2016, pues sí se nota que hay un incremento, ¿no? De lo que tenía hace 8 años a lo que tiene hoy. Sin embargo, por ejemplo, también se evidencia que particularmente en los años 2010 y 2012, en lugar de que hubiera un incremento del ingreso promedio del hogar, al contrario, ¿no? O sea, disminuyó la cantidad que tenían disponible para el hogar. Si acaso en 2014 se recupera al mismo nivel, ¿no? Porque sube poquitito y ya realmente hasta 2016 es donde tiene una recuperación de ese nivel de ingreso promedio. Esto obviamente se explica, particularmente este dato, porque 2009-2010 hubo una crisis económica. Entonces, las crisis económicas, ¿cómo pegan al bolsillo de todos los niveles de ingreso? ¿No? Si ustedes lo ven, es en todos, pero particularmente, pues pega más obviamente en los deciles de ingreso más bajos. Por eso las políticas económicas que se tienen que diseñar es enfocada sobre todo a los niveles de ingreso más bajos. ¿Qué pasa con otros deciles, chicos? Platíquenme rápidamente. ¿Qué observan ustedes? Yo veo que, bueno, con respecto a lo que está comentando, en 2012 todos tienen un descenso, ¿no? O sea, yo lo estoy diciendo como columna. En el año 2012 todos tienen un descenso. Esto es bien interesante porque la crisis fue 2009-2010. Entonces, era evidente que 2010 todos iban a tener un descenso. Pero aquí se ve, ¿no? Que la recuperación no fue rápida, tardó bastante, porque llegamos a 2012, es decir, si la crisis fue en 2009, 2010, 11, 12, 3 años después, todavía la situación era complicada, ¿no? Y es más, era más complicada que incluso el mismo año en que se desató la crisis, ¿no? Porque a todos los deciles de ingreso y gasto les pegó haciendo que en realidad tuvieran un menor nivel de ingreso disponible. Vean ¿no? En comparación con el año 2008. ¿Qué más ven en esos? ¿Qué pasa con otros deciles? Bueno, particularmente hay uno que ya no se recupera, no sé si decirlo así, el octavo, ya para 2014 y 2015 está muy por debajo de 2008. Exactamente, ¿no? Bastante. De hecho, es bastante, ¿no? Lo que está por debajo. Es decir, como tal, pues podríamos hablar incluso no de empobrecimiento, porque además son los niveles de ingreso que más dinero reciben, ¿no? Pero sí podemos estar hablando de que, pues, por lo menos no se han recuperado
al mismo nivel de los años anteriores de 2008, ¿no? Eso sí es evidente. Aquí habría que revisarlo, por ejemplo, con el número de población también, ¿no? Eso también es un dato interesante cuando se analiza los deciles de ingreso y gasto, es también ver qué tanto se van engrosando, ¿no? Es decir, cuántos números de millones de habitantes hay. Y aquí, por ejemplo, lo que podríamos identificar es que en particular estos 3 deciles se van haciendo más delgaditos, es decir, hay mucho menos personas en ellos. Estos también se van adelgazando del 4 al 7 y los que se van engrosando son estos, ¿no? Y eso indicaría que pues nos estamos volviendo más pobres todos, ¿no? No solo, no es que se modifique los deciles de ingreso y gasto, ¿no? Sino que además también al interior la cantidad de población que se encuentra en ellos se va adelgazando, particularmente lo que llamaríamos la clase media, que se encuentra normalmente en el decil 5 y 6, ¿no? En algunos lugares se toma desde el 4 al 6, dependiendo del país. Se van adelgazando en comparación con los primeros. Y también los últimos, se van adelgazando. ¿Eso qué quiere decir? Pues que se va concentrando la riqueza en unas cuantas manos, ¿no? Entonces, vean qué información, esa no se las puse, pero la voy a buscar para compartirla, porque también se me hace muy interesante ese análisis, ¿no? Entonces, se las voy a buscar después para compartírselas y podamos analizar eso, ¿no? Cómo se mueve también la cantidad de población al interior de los deciles de ingreso y gasto. Y bueno, para eso nos va a servir. Además, nos faltaba ver entonces, en cuanto a las medidas de dispersión, de acá, ¿no? Ya vimos varianza y desviación estándar. Nos faltaba ver rango intercuartil. Sí vimos rango, que era, el rango era, también le llamamos recorrido, ¿no? Que era el valor mayor menos el valor menor de todo el conjunto de datos. Y el rango medio, ese como tal, se calcula justamente con ese mínimo y máximo, dividiéndolo entre 2. Entonces nos faltaba de acá, el rango medio. Y esto sí lo hicimos, el cálculo de los intervalos. Nos faltaba también, el rango intercuartil, ¿no? Entonces nos falta el medio y el intercuartil. El intercuartil, lo que vamos a hacer es, vamos a restar el cuartil 3, que ya lo calculamos, menos el 1, y ese va a ser el valor del rango intercuartil. ¿Qué nos está señalando ese rango intercuartil? Pues nos está señalando justamente la cantidad de información que se concentra entre estos 2 cuartiles, ¿no? Que diríamos que esos datos pues son los que están mucho más cerca de la media, o que giran en un rango justamente alrededor de la media. Entonces, vámonos ahora hacia la tabla para revisar eso. Me acuerdan ahorita de estos datos, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver entonces esto. Calculamos, cada quien calcula un quintil. Cada quien calcula un decil y cada quien vamos a calcular también un percentil. Ok, entonces teníamos aquí ya en la tablita que les mandé, se los puse así, ¿no? Se los puse así, aquí degradado, para que vieran ustedes que tanto el segundo cuartil como el tercer cuartil se encontraban justamente en estos mismos intervalos de clase. Entonces vamos a calcular ahora, y ya los tenemos aquí los resultados, que esos sí los calculamos la vez pasada. Tenemos el cuartil 1, tenemos el cuartil 2, tenemos el cuartil 3, ¿no? Entonces vamos a calcular esos que nos faltaban, que era el rango medio. Y de una vez calculamos el rango intercuartilar, si no se me va a olvidar. Ok. Era más bien al revés.
Entonces, el rango medio va a ser la distancia que hay entre mi valor mínimo y mi valor máximo entre 2. Bueno, no la distancia, la suma, ¿no? Entonces, aquí tenemos nuestro mínimo y nuestro máximo. Aquí están, ¿no? Entonces, vamos a calcularlo de una vez. Es igual a el valor mínimo más el valor máximo entre 2. Vamos a poner paréntesis. Nos dice que el rango medio va a ser 6.915. Y vamos a ubicarlo donde está, 6.915. Se encuentra justamente entre el 16 y el 17, ¿no? Ahí se encuentra nuestro rango medio. Y luego el intercuartil, que va a ser el cuartil 3 menos el cuartil 1. Ya los tenemos acá también. Sería mi cuartil 3. Ese creo que no lo dejé completo. Sí, no. Vamos a poner entonces mejor el valor. El rango 3, el cuartil 3 es 7.8481 menos mi cuartil 2, que está hasta allá, que es 7.3756. Y ya tendríamos ahí, ¿no? Nuestro rango intercuartil. Listo, es decir, este sería el valor que se encuentra entre este segundo cuartil desde aquí hasta acá, nuestro tercer cuartil. Vamos a ponerlo de este color. Ok, y entonces ahora sí vamos a calcular los demás, los quintiles. Si se acuerdan, era la misma fórmula que íbamos a estar usando, esta, para hacer todos los cálculos, solamente que lo que se iba a modificar es esto, ¿no? Que es lo que nos da la posición, qué posición queremos encontrar y cuáles, entre cuántas partes iguales se va a estar dividiendo nuestra serie. Entonces vamos a aplicarlo. Vamos a calcular el primero, que sería el quintil 1. Y le vamos a poner Q5 para diferenciarlo del cuartil. Pero no. Vamos a ponerlo entonces completo. Quintil va a ser igual a, primero tengo que encontrar mi posición, ¿no? Si quiero el primero, entonces va a ser JN entre 5. Mi J es 50. Vamos a poner aquí posición. Va a ser igual a 50, pero ahora entre 5. Y aquí lo calculamos. 50 entre 5. Y nos dice que nuestro valor es 10, ¿no? Entonces ahora, si vamos a hablar de la posición del quintil 1, pues es 50 entre 5. Si vamos a hablar del segundo quintil, entonces será 2 por 50 entre 5. Si vamos a hablar del tercer quintil, será 3 por 50 entre 5. Y si vamos a hablar del cuarto quintil, sería 4 por 50 entre 5. El último quintil, pues ya no necesitamos calcularlo, ¿no? Obviamente, porque es exactamente el último valor que tenemos en nuestra serie, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que entonces nos vamos a dividir.
A ver, ¿cómo estamos? Carlos e Ingrid calculan el segundo quintil. Yo voy a calcular el primero. Miranda y Monse calculan el tercer quintil. Y entonces pues ya ustedes tres, Oscar, Pamela y Xicotenca, calculen, mejor Oscar y Pamela calculan el cuarto quintil y Xicotenca calcule también el primero para que usted sea mi medida de control y ver si efectivamente me sale. ¿Vale? Ok, entonces vamos a calcularlo. Primero vamos a encontrar la posición. Calculen ustedes la posición para el quintil que les corresponde. En el caso del mío, la posición fue la posición 10. Entonces, vamos a identificar, y es más, voy a cambiarlo acá, arribita, mi cálculo, para que ustedes lo vayan viendo. Vamos a llevarnos esta. Vamos a bajar el histograma para que podamos ver al mismo tiempo todos nuestra tablita. Entonces, yo voy a calcular el quintil 1. Y entonces ya tengo mi posición, voy a buscar dónde se encuentra esa posición, son 10 datos. Entonces voy a buscarlo en mi frecuencia acumulada, aquí está el 10, miren. Entonces, el intervalo que yo voy a usar para hacer mi cálculo va a ser este, el 3, y para los datos que son anteriores, el 2. Entonces, mi límite inferior, ¿cuál es? Es 6.1, 6.1, más, ya tengo aquí mi valor de KN sobre 5, que en mi caso es 10, menos la frecuencia acumulada del cuartil, perdón, del intervalo anterior, que sería este 6, menos 6. Todo esto, vamos a ponerle otro paréntesis. Todo eso lo voy a dividir entre la frecuencia, pero en este caso no es la frecuencia absoluta, sino, perdón, la frecuencia acumulada, sino la frecuencia normal de mi mismo intervalo. Entonces aquí sería 4. Entre 4 y por la amplitud. Por la amplitud. La amplitud la calculábamos, igual que acá, ¿no? El límite superior que yo estoy analizando, que en este caso para mí sería, mi límite superior es 6.667 menos 6.11. Le voy a poner paréntesis para calcularlo aquí directamente. 6.667, límite superior, menos mi límite inferior, 6.7. Y entonces sí, pues ya como ya la programé, ya le puedo dar Enter. Que me haga la suma, sí, la operación que está entre paréntesis, ¿ok? Bueno, le voy a poner antes otro paréntesis para que no me lo vaya a multiplicar antes. Entonces pongo otro paréntesis aquí y otro paréntesis hasta acá, para que me aplique primero la multiplicación y hasta el último lo sume a este. Ya. Ok, ya marca 1, marca 2 y marca 3, sí, école, ya están mis paréntesis. Y ya, aquí me dice que el valor de mi quintil 1 es de 6,067. Ahora calculen ustedes el quintil que les tocó. Voy a copiar esta parte aquí para que la vean. No.
Vamos a copiarlo como texto para que lo tengan ahí ustedes disponible. ¿Va que va? Váyanlo calculando, chicos, para que me den el valor. ¿Sí quedó claro esto? ¿La posición? ¿Cómo encuentran la posición? ¿Lo podría volver a repetir, maestra? Sí, La maestra. posición, que es este dato de aquí, lo que vamos a hacer es dividir el número total de las unidades que yo tengo en mi serie, que en este caso son 50 elementos en toda mi serie. Entonces va a ser 50 entre el número de el número de cuantiles que voy a tener. En este caso, como estoy calculando quintiles, voy a dividir mi serie entre 5. Entonces va a ser entre 5. Lo que se va a ir modificando justamente es según el número de quintil que yo quiero encontrar. Entonces, si quiero encontrar el segundo quintil, voy a usar esta, pero en vez de 4 voy a poner 5. Si quiero encontrar el tercer quintil, voy a usar esta, pero en vez de 4 le voy a poner 5. Y si quiero encontrar el cuarto quintil, sería por 4. Y abajo entre 5. Esta aquí sería para la cuarta, para el cuarto quintil. ¿Ya tienen ese dato? Sí. Ok, ¿cuál es la posición donde va a encontrar el segundo quintil? En la 20. El segundo en la 20. Ok. Aquí vamos a ponerle posición cuartil. Ok, este lo encontramos en el 10, el otro en el 20. ¿El tercero dónde lo vamos a encontrar? ¿A quién le tocó el tercer quintil, chicos? ¿Y el cuarto quintil dónde lo vamos a encontrar? En el 40. En el 40, ok. Por ahí los que les tocó el tercero no se me duerman y calcúlenmelo. Que aparte es bien sencillo, ¿no? Porque tenemos 50 datos. Entonces, Maestra, ¿podría poner la fórmula? Sí. Acá está. O es Gracias. esta, ¿no? ¿Es esta que está acá o es esta que está acá? Como ustedes gusten. El tercero es en el 30. École. Exactamente, ¿no? Entonces ya encontramos la posición. La posición, que es esta, nos va a servir para encontrar justamente cuál es el intervalo en el que vamos a encontrar el límite inferior, dónde vamos a encontrar la frecuencia acumulada anterior y dónde vamos a encontrar la frecuencia absoluta del mismo intervalo. Entonces ahora sí, le voy a hacer esto un poquito más ancho. Ah, ya sé. Mejor corto este. Voy a cortar este otra vez y lo pongo acá. Y ahora sí ya se ve. Nada más un poquito y ya se ve ahí completo. Entonces ahora sí, vamos por el segundo quintil. Ok, entonces, ¿dónde encontramos el segundo quintil? En la posición 20, ¿no? ¿Dónde está nuestra posición 20? ¿En cuál de los intervalos? ¿En el 1, en el 2, en el 3, en el 4, en el 5, en el 6 o en el 7? Por ahí, En el chicos, 4. tengan, ayúdeles. En el cuarto, ok, exactamente, ¿no? Aquí, en el cuarto. Aquí va a estar. Entonces, mi límite inferior va a ser 6.7. Mi frecuencia acumulada anterior va a ser 10 y mi frecuencia absoluta actual va a ser
15. ¿Ok? Ya con eso podemos sustituir los valores en este. Mi amplitud del intervalo, pues va a ser la diferencia que hay entre 7.267 y 6.7. Que de hecho, si ven, y lo habíamos dicho la vez pasada, es exactamente la misma para todos. Vean, esta. Si nos vamos más para abajito, es exactamente igual, porque la calculamos exactamente igual por regla de Sturges. Entonces, ahí tenemos ya nuestro valor de la amplitud del intervalo, y ya con eso pueden calcularlo, ¿no? Para el caso del quintil 3, la posición del quintil 3 la vamos a encontrar en el valor 30. ¿Dónde encontramos en la frecuencia acumulada nuestro valor 30? ¿En cuál ¿En intervalo? el 5? En el 5, exactamente aquí, en este, aquí estaría. Entonces, nuestro límite inferior va a ser 7.3, este valor de aquí. Este valor de aquí, pues ya lo calculamos, ¿no? Es el 30. Nuestra frecuencia acumulada anterior, ¿cuál va a ser, chicos? ¿El 23? École, el 23. ¿Y mi frecuencia absoluta cuál es? 15. 15, école. Mi amplitud de clase, pues ya dijimos que es la misma, ¿no? 0.567. Entonces ya tienen los datos. Vamos entonces con el quintil 4. Ya nada más calcúlenla. Ay, ahora me lo llenó muchos. ¿Por qué tantos? Y no hay tantos quintiles. Se emocionó. Ah, perdón, ya les moví acá la tablita. Perdón. Ok, vamos con el quintil 4. El quintil 4 se encuentra en el lugar 40, ¿no? ¿Dónde se encuentra en mi frecuencia acumulada ese lugar 40? O ese valor 40. École, en el 6, aquí está. Entonces, mi límite inferior, ¿cuál va a ser? 7.87. École, 7.87. A ese le vamos a sumar esa posición, que en este caso pues ya la tenemos, es esta 40, menos la frecuencia del intervalo anterior, frecuencia absoluta del intervalo anterior. ¿Cuál es esa frecuencia absoluta del intervalo anterior? 46. No, No, es la del intervalo anterior. Yo con el que voy a estar trabajando justo es con este porque aquí se encuentra. Este es mi cuarto quintil. La frecuencia absoluta del intervalo anterior, ¿cuál será? ¿sería 15? Sería esta de acá, el 38. Porque esta es la que estoy yo analizando, ¿no? Aquí se encuentra mi cuarto quintil. Entonces la anterior sería 38, frecuencia absoluta. Anterior. ¿Y cuál sería la frecuencia de mi intervalo? 8. École, exactamente, sería 8, ¿no? Mi amplitud del intervalo, pues es exactamente la misma también, 0.567. ¿Va que va? Entonces, calcúlenlas y me van diciendo cuál es el valor del segundo, del tercero y del cuarto. Ojo, aquí lo que decíamos, ¿no? Tengan cuidado de ponerle suficientes paréntesis para que primero nos haga esta resta, después nos haga la división, después todo esto lo multiplique por la amplitud de clase y ya hasta el final
se lo sume al límite inferior. Por eso le puse así yo tantos paréntesis. ¿Ya lo tienen por ahí? Creo que hoy nos toca 2 horas. Entonces nos va a dar tiempo. A ver. No. Y solo nos toca 1 hora. Qué mal. ¿Listo, chicos? ¿Ya tienen por ahí el quintil 2? ¿Cuánto les dio? En eso andamos, maestra. Es que estamos verificando que todo esté correcto. Peleándose con los paréntesis, ¿verdad? Sí, siempre pasa eso. Sí. ¿Cómo sacar uno? El de SI. El CI es este valor que ya tenemos acá, que es la amplitud de mi intervalo. Lo sacamos restándole al límite superior y límite inferior. Entonces, por ejemplo, si es para mi intervalo 5, mi límite superior sería 7.867 menos 7.3. Pero ahí si lo calculan van a ver ustedes que es exactamente el mismo valor para cada uno de los intervalos. Gracias, maestra. Profesora, Sí. ya saqué el del tercero. ¿Ok? ¿Cuánto le Bueno, salió? ya lo sacamos. Nos salió 7.564. Ok. Muy bien. 7.564.
Es el tercero, ¿verdad? Y sí, Sí. ¿cómo podemos ver si está bien o no? Pues justamente porque el valorcito que nos salga tiene que estar entre el valor que encontramos justamente en ese mismo rango, ¿no? Entonces, si mi tercer cuartil es 30, bueno, está en la posición 30 y mi posición 30 está aquí en ¿no? En el 5, en el intervalo 5, pues entonces justo entre 7,3 y 7,8 tiene que estar el valor de mi quintil. Muy bien, chicos. ¿Alguien más? ¿Algún otro quintil? ¿El segundo o el cuarto? ¿Ya le salió a alguien más su quintil? Segundo, pero ¿No se deja? sí, a nosotros. Ok, ¿cuál es? ¿El segundo o el cuarto? El segundo, El segundo, ok. ¿Cuánto le salió? 6.703. Ajá, 703. Ok. Y justo, ¿no? Vamos a corroborarlo. Nuestro segundo quintil estaba en la posición 20. La posición 20 está en el intervalo 4. Y tiene que estar entonces entre 6,7 y 7,2. ¡Ah! Por ahí nos falló un numerito. Porque nos salió un poquito más grande. Ah, no, sí está bien. Estoy viendo el de abajo, ¿no? Sí está bien. Perfecto. Me Muy bien, asustó. chicos. Ajá, sí está bien. Excelente. Estaba viendo yo el tercero y no, el tercero no. Muy bien. ¿A quién le tocó el intervalo 4? Por ahí ya tienen el datito. Vamos entonces, chicos, los que ya calcularon el segundo y el tercero, ahora vamos a intentarlo con los deciles. Lo que vamos a cambiar en los deciles, pues es el valor que está aquí abajo. En lugar de, para buscar la posición, dividirlo entre 5, como lo hicimos acá, ahora lo vamos a hacer dividiéndolo entre 10. Entonces va a ser nuestra posición para el decil, pero es exactamente la misma mecánica. Quiero mover poquito y poquito no me deja. A ver, así. École. Está al revés. Ok. Entonces, vamos a ver primero las posiciones del decil. Ahí vamos a tener 10 posiciones, ¿no? Entonces, la primera 50 entre 10 va a ser 5. Y esa se va a ir, pues realmente de 5 en 5, ¿no? Porque si tenemos 50 y lo dividimos en 10, en 10 valores, pues obviamente los vamos a tener de 5 en 5, ¿no? Si ven, es más o menos la lógica. Aquí va de 10 en 10 porque tenemos 50. Aquí irá de 5 en 5 hasta que lleguemos a 10. Pero nos tiene que salir igual si lo hacemos aquí calculándolo, ¿no? 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Y el último decil, pues será el 50, el décimo decil. Entonces, a quien le tocó calcular el segundo quintil, ahora que le toque, ¿cuál será? Primero, segundo, el cuarto decil. A quien le tocó el tercer quintil, ahora que le toque, que fue el cuarto, quinto, sexto, el sexto decil. Y a quien le tocó el cuarto, pues apúrese para que ya me dé los datos. Me salió
4.5860. 4,5860. Por ahí le faltó algún paréntesis, porque está muy chiquito. Esto querría decir que está incluso por debajo del límite inferior y eso no es posible. Entonces, chéquele por ahí un paréntesis. Porque bueno, en la calculadora me faltaría, entonces son 5 nada más. Digo, Sumar. 60. Ajá. Bueno, después del 6 es 0,5. ¿Acá? Ujú. No, nos falta algo, porque mire, su límite inferior, si está en el cuarto quintil, mi cuarto quintil está donde está el valor 40. Este valor 40, como tal, lo voy a encontrar en el intervalo 6. Es decir, mi límite inferior va a ser 7.87. Todo esto que yo voy a calcular que está acá, se lo tengo que sumar a 7.87. Entonces no me puede dar 4. Me tiene que dar un numerito mayor de 7.87. Entonces seguramente es un paréntesis el que nos está fallando ahí. Sí, oigo. Tengo una duda. Sí. Lo que pasa es que nos tocó ahora el cuarto, pero está igual en el valor 20, bueno, en el lugar 20. Ah, entonces le ponemos otro, porque si no va a ser muy fácil, va a ser exactamente el mismo. Calculen mejor entonces el 5. Sí, exacto. El 5. A los otros les tocó ¿cuál? El 7, creo, ¿no? O el 6. Al tercero nos tocó el 6, el El de 6. 30 y es igual. Ok, aquí va. Ah, no, pues también, mejor calcúleme el de 35. No, también va a ser muy facilito. Aquí lo que diríamos sería decil. 1, 2, 3, 4, 5, decil 5. Bueno, ahí sí le podemos dejar solo D. Luego, decil. Uy, ¿qué hice? Decil 5, decil 7. Y decil 9. Al último equipo que le toque calcular el decil 9. Y de una vez, porque ya es hora, les asigno el percentil. De percentil vamos a escoger unos números primos que son muy simpáticos. El 17, a quien le tocó el quintil 2, que le toque ahora el percentil 17. A quien le tocó el quintil 3, que le toque ahora el percentil. ¿Cuál será? Ay, perdón. Ok, que le toque el percentil 53. A quien le tocó el percentil, digo el quintil 4, que le toque ahora el percentil, ¿qué le pondremos ahora? El 89. Ay, nos falta Xicotenca, no le hemos asignado. Vamos a asignarle entonces a Xicotenca el decil 3. Le toca calcular el decil 3 Xicotenca y el percentil, ¿qué valor nos falta? 35. ¿Va que va? Sí. Sí. Listo. Entonces, ya es la hora, chicos, creo que ustedes tienen clase. Sí, ¿verdad? Porque hoy no nos toca 2 horas. Sí, maestra. Ya tenemos clase. Ok, va que va. Entonces, se les queda de tareita calcular esos. Lo bueno es que sí nos dio tiempo de calcular el rango medio y el rango intercuartil.
y ya nada más checamos el resultado de estos la próxima clase. ¿Para qué va? Para ver si sí ya le salió y si ya quedó claro cuál es el procedimiento. Guardo esto y se los actualizo en Edmodo para que lo tengan para hacer el cálculo de su quintil, decil y percentil. ¿Va que va? Nos vemos, chicos, Ok, que tengan vamos. un lindo día para que no lleguen tarde a su clase. Gracias, maestra. Hasta luego. Ok, bye. Tengan lindo día. Hasta luego.